¿Qué es la historia de la humanidad? Es un registro de los vencedores del poder y el propósito, la evolución, la revolución agrícola, etc. La mayoría está al menos vagamente familiarizada con estos conceptos. Pero, ¿y si no fuera tan sencillo? ¿Y si las historias de los antiguos, los relatos de dioses y ángeles, de gigantes y catástrofes, son más literales de lo que parece a primera vista? Si se mira más de cerca, puede revelarse una historia alternativa de la raza humana, que pone totalmente de cabezas el conocimiento convencional y la historia del poder. Se trata de una historia alternativa que ha sido censurada, olvidada o ignorada, hasta ahora. A principios de 1946, en la región que hoy se conoce como Cisjordania, un grupo de adolescentes beduinos cuidaba de sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumran. Para pasar el tiempo, por monótono que fuera, lanzaban las rocas que encontraban esparcidas por el escarpado terreno desértico. Cuando arrojaron una de esas rocas a la oscura extensión de una cueva, los adolescentes se sorprendieron al oír un fuerte ruido de rotura que resonaba en el interior. Al explorar, encontraron una colección de grandes tinajas de arcilla, de las cuales una de ellas estaba rota. Aunque en ese momento no lo sabían, los adolescentes habían hecho un descubrimiento histórico. Dentro de las tinajas había una serie de pergaminos antiguos. En los años que siguieron a este descubrimiento, arqueólogos, historiadores y buscadores de tesoros encontraron otros fragmentos de pergaminos en otras 10 cuevas de la zona, cuya composición formaba entre 800 y 900 manuscritos, conocidos colectivamente como los rollos del Mar Muerto. Entre estos manuscritos había grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico que había caído en el olvido durante mucho tiempo. Se trataba del libro de Enoc en su totalidad. El libro de Enoc se compone de 5 libros. El libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, las visiones oníricas y las epístolas de Enoc. Con unos 100 capítulos, estos relatan la historia del séptimo patriarca del libro del Génesis, Enoc, padre de Matusalén y abuelo de Noé, el mismo Noé de la historia bíblica del Arca de Noé. Sin embargo, esta no era la historia bíblica del Arca de Noé. De hecho, el libro de Enoc proporciona un recuento totalmente diferente de los acontecimientos que condujeron al gran diluvio de la época de Noé. Es una historia doctrinal completamente diferente. Cuenta la historia de los vigilantes, que en términos bíblicos son ángeles caídos enviados a la tierra para vigilar a los humanos en algún momento indefinido y antiguo. Desgraciadamente, lejos de limitarse a vigilar a los humanos, estos vigilantes se encapricharon de las mujeres humanas y en poco tiempo empezaron a realizar actos sexuales depravados con ellas. El libro de Enoc habla de los niños nacidos de este mestizaje entre vigilantes y humanos, llamados los Nefilim. Estos Nefilim eran, como se describe, gigantes y salvajes que pusieron en peligro y saquearon a la humanidad, o, dicho de otra manera, gigantes sobrenaturales devoradores de hombres. Enojados con lo que los vigilantes habían hecho, aquellos descritos como dioses los encadenaron en una prisión subterránea en lo profundo de la tierra. Enoc se convirtió en el intermediario entre los dioses y los vigilantes encarcelados. El libro describe los viajes de Enoc entre el cielo y la tierra en su papel de intermediario. Como voló con los ángeles y vio los ríos y las montañas y los confines de la tierra desde arriba. Sin embargo, a pesar de la intervención de Enoc, los dioses decidieron que la atrocidad en que se había convertido la tierra debía ser castigada. Por supuesto, el castigo sería un gran diluvio. Esta inundación destruiría a los Nefilim y cimentaría a los vigilantes en su prisión. Antes, sin embargo, Enoc sería llevado al cielo en un carro de fuego. Curiosamente, el libro del Génesis, que relata el gran diluvio en las tradiciones abrahámicas, hace referencia a los Nefilim en el capítulo 6, describiendo a héroes que eran de antaño, guerreros de renombre. Este no es el único lugar del canon bíblico en el que aparecen los Nefilim. En los números 1332 y 33, los israelitas visitan una tierra habitada por Nefilim que son tan grandes que hacen que los israelitas parezcan saltamontes. Por supuesto, muchas cosas en la Biblia son vistas en tiempos modernos como alegóricas. Es decir, más un mito filosófico que un registro histórico.
Existen pruebas arqueológicas de una gran inundación en el pasado de la Tierra, de la que, por cierto, también se habla en innumerables tradiciones religiosas y culturales de todo el mundo. Si seres como los Nefilim, gigantes, hubieran existido realmente, seguramente habría pruebas similares. Es interesante señalar que, durante siglos, el libro de Enoc fue una parte importante de las tradiciones religiosas cristiana y judía. Muchas sectas, si no la mayoría, aceptaban el libro como escritura. Es más, algunos incluso han sugerido que el libro de Enoc fue la inspiración del libro del Génesis debido a sus muchos paralelismos e historias superpuestas. La pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Por qué el libro de Enoc no forma parte de la Biblia? Para responder a esto, debemos remontarnos a los primeros siglos, después de la muerte de Jesucristo, lejos del rígido canon de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento que hoy conocemos como Biblia. Originalmente, existían numerosos evangelios y textos religiosos que conformaban el amplio espectro de la tradición cristiana. A medida que la religión cristiana crecía tras la muerte de Jesús, la floreciente iglesia cristiana necesitaba saber qué textos debían leerse y seguirse, qué enseñanzas debían aplicarse, qué textos se considerarían aceptables y divinamente inspirados. La iglesia necesitaba salir de la diversidad para crear uniformidad. Necesitaban un canon oficial. En una historia popularizada en los tiempos modernos por la obra seminal de Dan Brown, El Código da Vinci, se recuerda que esta canonización ocurrió de forma algo nefasta en el Concilio de Nicea en el siglo IV. Allí, según la historia, el emperador Constantino y otras altas autoridades eclesiásticas dieron forma al canon cristiano para ajustarlo a su propia agenda secreta. Por desgracia, esto no es históricamente exacto. El Concilio de Nicea no determinó el canon cristiano oficial. El famoso filósofo Voltaire hizo una afirmación similar en el siglo XVII. Pero, aunque la historia no sea exacta en cuanto a los hechos, sí lo es en cierto sentido. Los miembros de alto rango de la Iglesia ciertamente escogían lo que se incluía en el canon bíblico oficial. Discutían, movían hilos, tachaban a sus oponentes de herejes y, casi con toda seguridad, buscaban expandir su propio poder. Solo que no tuvo lugar en un único concilio, sino como un proceso mucho más largo entre los siglos I y IV. Generalmente se entiende que, a finales del siglo IV, el proceso estaba completo y la Biblia estaba oficialmente fijada. Sin el libro de Enoc, ¿cómo pudo quedar fuera algo tan influyente, si no vital, como el libro de Enoc? Para responder a esta pregunta, se podrían examinar otros evangelios que también fueron censurados del producto final. Considere el Evangelio de Pedro, un fragmento del cual fue encontrado en Egipto en 1886, que cuenta la larga historia perdida de un Jesús resucitado saliendo de su tumba y presenta dos ángeles gigantes y una cruz flotante que habla. Y oyeron una voz de los cielos que decía, «Has predicado a los que duermen». Y se oyó una respuesta desde la cruz. Sí, o consideremos el Evangelio de María, esa obra notoria en la que María Magdalena es nombrada no solo como una de las discípulas de Jesús, sino como a su favorita, quizá incluso a su esposa. En este Evangelio, el discípulo Pedro pregunta por qué él y los demás discípulos deben escuchar a María, una mujer. A lo que Mateo responde, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para desecharla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la ha amado más que a nosotros. Al igual que el libro de Enoc, estos evangelios narran historias extraordinarias y desafiantes para la historia. Tal vez entonces, no debería sorprendernos que estos textos fueran censurados por los primeros responsables del canon oficial cristiano. Es lógico pensar que el libro de Enoc podría haber caído en el olvido si no fuera por su supervivencia en pequeñas sectas ortodoxas de judíos etíopes. De hecho, la única versión premoderna del texto fue escrita en Gils, una antigua lengua africana. Fue esta versión la que Richard Lawrence, arzobispo de Kessel, utilizó en 1821 para realizar la primera traducción inglesa del libro, la versión utilizada para fundamentar el estudio de los rollos del Mar Muerto. Curiosamente, el libro de Enoc fue omitido del canon cristiano establecido y posteriormente olvidado en todos los rincones, salvo en los más oscuros, de la tradición religiosa y el estudio teológico. La Biblia contiene numerosas referencias a él.
Hay referencias a los Nefilim en el Génesis y en los Números. El Génesis también contiene un extenso relato del linaje de Enoc. El libro de los Hebreos describe cómo Dios se llevó a Enoc, aparentemente una referencia a su traslado al cielo en un carro de fuego antes del diluvio universal. Judas, por su parte, contiene un párrafo entero, transcrito casi palabra por palabra de Enoc, lo que sugiere que el libro puede, de hecho, haber servido como una inspiración temprana para los textos bíblicos canónicos. Además, Corintios 11:5-6 contiene instrucciones de San Pablo de que las mujeres deben cubrirse la cabeza mientras están en la iglesia, lo que parece una referencia directa al hecho de que los vigilantes del libro de Enoc se sentían atraídos por las mujeres con el pelo largo y suelto. Se trata de una práctica que sigue vigente en el catolicismo romano y el Islam. Aunque fue censurado, incluso olvidado, el libro de Enoc nunca desapareció del todo. Hay algo más profundo detrás del libro de Enoc y sus increíbles historias, algo que va más allá de si forma parte o no del canon cristiano. Se ha señalado que Enoc, el séptimo patriarca de la Biblia, parece reflejar al séptimo rey antediluviano de Mendorana. En la tradición babilónica, los antiguos griegos creían que Enoc era el mismo que el dios Hermes, mientras que los antiguos egipcios tenían a alguien similar en su propia tradición. Los ejemplos podrían continuar. Y entonces cabe preguntarse, ¿por qué Enoc, sin importar su nombre, sigue apareciendo en las tradiciones de los antiguos? La respuesta puede remontarse más atrás que los griegos, los egipcios o incluso los babilonios, se remonta a los antiguos sumerios. Según los textos sumerios, la tierra recibió la visita de un grupo de seres sobrenaturales en algún momento de un pasado lejano. Estos visitantes se describen en la tradición sumeria de un modo inquietantemente similar a las descripciones de los vigilantes del libro de Enoc. Sin embargo, en lugar de vigilantes, los sumerios llaman a estos seres los Anunnaki, que literalmente significa los que vinieron de los cielos. Eran dioses para los sumerios, para pensadores modernos como Zecharia Sitchin y Erich von Däniken, eran una antigua raza de alienígenas que vinieron a la Tierra. Curiosamente, los textos sumerios cuentan historias de estos Anunnaki, muy parecidos a los vigilantes que empezaron a cruzarse con los seres humanos, creando una especie completamente nueva en el proceso que refleja la creación de los Nefilim. Al igual que los dioses del libro de Enoc, los Anunnaki se enfadaron con el estado de la tierra y provocaron un gran diluvio. Es posible que el libro de Enoc, así como otras tradiciones relacionadas, estén simplemente volviendo a contar la antigua historia sumeria de los Anunnaki. Consideremos la revolución agrícola, que comenzó alrededor de 10.000 AC, durante la cual los seres humanos pasaron de un estilo de vida de caza y recolección a uno de agricultura y asentamiento. Según los registros históricos, ya en el año 9500 a.C., en lo que hoy es el Kurdistán moderno, se cultivaba cebada, trigo y centeno. También se cultivaban avena, guisantes y lentejas, y se domesticaban cabras y ovejas. Unos 500 años después, en la región se fundía cobre y plomo, y se tejía y fabricaba cerámica. Además, esta antigua cultura kurda fue la primera en desarrollar una escritura, convirtiéndose en una de las primeras sociedades alfabetizadas de la humanidad. Algunos se han preguntado cómo han podido los seres humanos dar este salto tan rápido. Curiosamente, el pueblo kurdo afirma ser descendiente de los hijos de los jinn, los hijos de los espíritus. ¿Se trata de una antigua referencia cultural a la procreación entre Anunnaki y mujeres humanas? Según los sumerios, fueron los Anunnaki quienes aportaron conocimientos avanzados y tecnología a los seres humanos, echando una mano, por así decirlo, a la progresión de la civilización humana. Muchos han sugerido que esto explica monumentos aparentemente imposibles como las pirámides de Giza o Teotihuacán, esos antiguos monumentos de extraordinaria sofisticación, que es completamente inexplicable por las circunstancias culturales y sociales del registro histórico. Tal vez esto también explique cómo los seres humanos fueron capaces de pasar de cazadores-recolectores nómadas a sofisticadas civilizaciones en un lapso de tiempo históricamente insignificante. Increíblemente, el libro de Enoc describe un proceso casi idéntico, con los vigilantes reflejando a los Anunnaki y proporcionando a los humanos conocimientos y tecnología avanzados. Enseñan a los humanos metalurgia y minería, ciencia y medicina, a leer y escribir y a leer las estrellas.
Enseñan a los humanos a usar cosméticos y hacer joyas y revelan los secretos del arte de la guerra. El libro 8 de Enoch, Azazel, enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos y escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y brazaletes y ornamentos y el uso del antimonio y el embellecimiento de los párpados y toda clase de piedras costosas y todas las tinturas colorantes. Y surgió mucha impiedad, y cometieron fornicación, y fueron descarriados y se corrompieron en todos sus caminos. ¿Fue el libro de Enoch de esta manera simplemente reflejando y volviendo a contar la historia de los Anunnaki? Es interesante que el ejemplo más común dado de algo completamente inexplicable por las circunstancias culturales y sociales del registro histórico, es decir, algo con lo que los Anunnaki seguramente debieron haber ayudado a los humanos antiguos, son las pirámides egipcias. Según el antiguo historiador árabe Al-Marisi, estas pirámides fueron construidas por un rey llamado Sarid, que vivió antes del gran diluvio. Por cierto, Sarid, traducido al hebreo, es Enoch. Considérese en otra parte del libro de Enoch, en un capítulo en el que Enoch da testimonio de los secretos de los relámpagos y los secretos de los truenos. Algunos han sugerido que este capítulo pretende iluminar los enigmas de la energía y la electricidad. Una vez más, esto se relaciona directamente con los Anunnaki, que muchos creen que han estado tratando de revelar secretos similares a los seres humanos a través de los círculos de las cosechas durante algún tiempo. Solo en las últimas décadas, han aparecido en todo el mundo círculos en las cosechas que detallan complejas ecuaciones matemáticas, diagramas y motores magnéticos, enrutadores mecánicos y las líneas de campo de una carga eléctrica. De hecho, según algunos Anunnaki, la obra considera la descripción de Enoch de su viaje al encuentro de los dioses, sin olvidar los avistamientos de ovnis que a menudo acompañan y complementan estos círculos de las cosechas. En el libro, Enoch dice: me llevaron a una especie de palacio flotante, dijo que era enorme, como vidrio tallado. El suelo tenía placas de cristal y, a través del suelo se podían ver las estrellas que atravesábamos. Teniendo esto en cuenta, cabe preguntarse si el carro de fuego que se llevó a Enoch antes del diluvio universal no era en realidad una nave extraterrestre. Puede parecer difícil de creer que historias tan alucinantes como las de los vigilantes, los Anunnaki y los gigantes Nefilim, historias que impregnaron las culturas antiguas durante miles de años, hayan caído en el olvido. Los sumerios borrados del panteón de las civilizaciones antiguas. El libro de Enoch censurado del canon bíblico. Sin embargo, dado el modo en que estos relatos remodelan fundamentalmente la historia de la humanidad y redefinen lo que son los seres humanos, su exclusión quizá no sea una sorpresa. Sin embargo, tal vez estas historias no fueron, de hecho, totalmente borradas. Pensemos en la conocida historia bíblica de Adán y Eva y el jardín del Edén. No la leamos literal ni filosóficamente, sino como una alegoría. Léala metafóricamente. Dios crea a Adán para que vigile la tierra, como los dioses mandan hacer a los vigilantes. Dios crea a Eva a partir de la costilla de Adán. Adán y Eva procrean, representando el mestizaje entre los vigilantes y las hembras humanas. A Adán y Eva se les dice que pueden comer todo lo que quieran en el jardín del Edén, excepto la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por supuesto, comen del árbol del conocimiento, que representa a los vigilantes que traen tecnología y conocimientos avanzados a los seres humanos, que tal vez no estaban lo suficientemente evolucionados mentalmente como para manejarlos. Así como comer del árbol del conocimiento proporcionó a Adán y Eva el conocimiento de Dios, también el libro de Enoch describe cómo los vigilantes revelaron los secretos eternos que estaban preservados para el cielo, y que los hombres se esforzaban por aprender. Leyendo la historia de Adán y Eva de esta manera, es fácil ver los paralelismos entre ella y el libro de Enoch. Y tal vez ese sea el punto. Tal vez las personas que escribieron la historia de Adán y Eva estaban simplemente volviendo a contar las historias del libro de Enoch a su manera, volviendo a contar la historia sumeria de los Anunnaki como tantas otras religiones y culturas lo habían hecho antes que ellos, insertando esta pieza crucial de la historia humana alegóricamente en su propio canon religioso para que estos registros antiguos pudieran seguir existiendo. ¿Qué es la historia de la humanidad? ¿Es lo que se entiende a través de los libros de historia sancionados oficialmente? ¿O es algo más profundo, algo más increíble, quizá olvidado?
Tal vez la respuesta ha estado oculta a plena vista todo el tiempo.